Jorge, buenos días. Estamos muy honrados y muy agradecidos por el tiempo que nos estás disponiendo para hacerte una breve entrevista. Reconocemos en ti a toda una autoridad en el campo de la ingeniería geoambiental, la geotecnia, los geosintéticos, el transporte, minería. Por ello es que es muy importante tus aportes en estas materias. Dentro de este marco, cuéntanos un poco tu experiencia, cierre de minas, cierre de pasivos ambientales y otros residuos peligrosos, haciendo uso de los geosintéticos y sobre todo de las geomembranas. Bueno, muchas gracias por la oportunidad de compartir algunas ideas y de compartir mi experiencia. Solamente para aclarar, yo soy profesor en la Universidad de Texas en Austin, pero antes de estar en Austin, que es la capital del petróleo en Estados Unidos, antes estuve en dos trabajos también muy relacionados con lo que estamos hablando. Uno fue en una empresa de consultoría, en donde yo trabajé mucho con cierres de residuos peligrosos, de rellenos con residuos peligrosos, y después en la Universidad de Colorado en Boulder, el centro de la minería en Estados Unidos, en donde tuve la oportunidad de participar en muchos proyectos de minería. Ahora en la Universidad de Texas continúo trabajando mucho con residuos peligrosos, con proyectos de minería y muchas otras áreas de geosintéticos. Me preguntas en relación a proyectos exitosos. Hay inúmeros proyectos exitosos. Sé de muchos en los que yo he participado, sé de muchos en los que se presentan cotidianamente en Estados Unidos. Yo trabajo muchas veces como revisor de proyectos tanto en Estados Unidos cuanto en América Latina también, y sé tanto de las ventajas. Yo diría una de las grandes ventajas que tenemos con geosintéticos es el hecho de trabajar con materiales cuyo control de calidad se hace en un ambiente controlado, que es diferente de muchos otros proyectos en los cuales se hace la construcción, se hace en el campo, que eventualmente tiene que ser así, pero el control de calidad se hace también en el campo. No es imposible, pero es más difícil. Entonces, una de las ventajas que tenemos con el uso de geosintéticos es la oportunidad de definir las propiedades que precisamos. ¿Cuáles son las propiedades hidráulicas? ¿Cuáles son las propiedades mecánicas? ¿Cuáles son las propiedades de durabilidad? Y se hace una ingeniería del proceso de producción de este geosintético en un ambiente controlado, que es un ambiente en el cual se puede hacer un control de calidad muy bien elevado. ¿Existen dudas en cuanto a la durabilidad y tiempo de vida de las geomembranas? Hay profesionales que señalan que estas geomembranas pueden durar de 30 a 50 años, otros dicen que 100 años. ¿Se conoce ya de pruebas que se hayan hecho a nivel laboratorio, puesto que no hay mucho tiempo de experiencia como para definir que si la geomembrana puede durar 100 o 200 años? ¿Se han hecho estos ensayos para conocer la proyección de vida útil o vida media de la geomembrana? Los polímeros, la formulación de polímeros ha sido mejorada de una forma tan increíble en las últimas décadas, 2 décadas, que hay estudios muy importantes. En particular voy a resaltar el estudio del Dr. Kerner en el Instituto de Investigación de Geosintéticos en Filadelfia. Ellos están haciendo un trabajo muy detallado sobre la durabilidad de los diferentes tipos de polímeros, esencialmente para degradación. Y quiero destacar que cuando se hace un estudio de durabilidad estamos hablando de vida media. Vida media quiere decir que las propiedades mecánicas han decrecido a la mitad. Entonces no quiere decir que se desaparezcan, que se hagan huecos. Entonces estamos hablando de una vida media que excede
los 300 años. Y digo excede porque todavía los estudios continúan haciéndose, entonces no se ha llegado a la vida media y ya con geomembranas cubiertas está excediendo los 300 años. Quiero dar dos ejemplos de cuál es la credibilidad de las geomembranas en términos de durabilidad. Ejemplo número uno. Yo diría que 10, 20 años atrás, nunca se pensaría en tener geomembranas expuestas. Porque geomembranas expuestas, sabemos que plásticos en general y polímeros, uno de los mecanismos de degradación es rayos ultravioletas. Pero ya los avances han sido tales que inclusive geomembranas expuestas están siendo utilizadas para cerrar sistemas de cobertura en rellenos peligrosos. Y también se están utilizando, ya que se están poniendo geomembranas expuestas, se utilizan células fotovoltaicas para ganar energía solar, al mismo tiempo que se están cerrando una mina o un relleno peligroso. Este era mi ejemplo número uno, te dije dos. El segundo ejemplo viene del punto de vista hidráulico. Cuando hablamos de presas, el material más noble que pensamos que va a durar para siempre, con eso construimos las presas, es concreto. Lo llamamos concreto o hormigón en el Perú. Concreto. Entonces, bueno, ¿qué pasa? Las presas de concreto se degradan. El concreto se degrada. ¿Y sabes cómo se corrigen las presas, cómo se recubren las presas de concreto para resolver el problema de la durabilidad de concreto? Con geomembranas. Entonces, ahora una gran industria en Europa, en Estados Unidos, es reconstruir o mejorar las presas del concreto, invencible concreto, pero que no es invencible, tiene una durabilidad, y se sellan el concreto con geomembrana expuesta, porque la geomembrana expuesta se considera más durable que el hormigón, que el concreto. Entonces creo que tanto los ensayos de laboratorios cuanto los ejemplos de muchísimas áreas, del área geoambiental, del área de minería, del área de hidráulica, están demostrando mucha credibilidad y muchos datos. Existen muchos datos en relación tanto al uso cuanto a ensayos de laboratorios que demuestran la durabilidad de geomembranas. Muy interesante todo lo que nos has explicado acerca de los paneles solares en las geomembranas expuestas. ¿Qué otras novedades se nos vienen con las geomembranas y con los geosintéticos a nivel general? En el área de geomembranas hay muchos avances en general en barreras de impermeabilización con varios tipos de polímeros modificados también. Geomembranas continúan siendo nuestro carro jefe cuando hablamos de barreras de impermeabilización. En relación a el uso de geosintéticos en general, yo diría que tanto en áreas de transporte, cuanto en el área de ambiental, cuanto en el área hidráulica, cuanto en el área de minería, tenemos más y más problemas que están siendo resueltos utilizando geosintéticos. Uno de los posibles avances que vamos a tener en el futuro es que mi expectativa es en el área de carreteras, que también existen problemas de degradación, y yo creo que es con el uso de geosintéticos que las carreteras, que por definición tienen que degradarse porque existe fatiga, podemos mejorar el comportamiento y la vida útil de nuestras carreteras utilizando productos de geosintéticos. De nuevo, una área muy diferente, pero en donde la durabilidad y en donde el buen comportamiento también le da mucha credibilidad al uso de estos productos. Ahora cuéntanos sobre el IGS, queremos conocer un poco más del IGS. ¿Hay un capítulo peruano del IGS? ¿Qué actividades hay en el IGS? El IGS es la Sociedad Internacional de Geosintéticos.
fue fundada en París, ya tiene unos 36 años, entre 36 y 40 años. Yo tuve el honor de ser presidente de la Sociedad Internacional de Geosintéticos. Las presidencias son largas, o para sociedades profesionales son de 4 años, y entonces yo trabajé 4 años como vicepresidente, después 4 años más como presidente, y ahora acabo de terminar mis 4 años de presidente pasado, 12 años en la mesa ejecutiva de esta sociedad internacional, que es una sociedad profesional dedicada principalmente a promover educación en el área de geosintéticos a nivel mundial. Tenemos sociedades nacionales, es la sociedad internacional como cabeza, pero tenemos las sociedades nacionales en muchos de los países, y una de nuestras mejores sociedades nacionales es nuestra sociedad peruana. Siempre la damos de ejemplo de cómo se debe educar, porque creo que esa es la principal función de nuestras sociedades nacionales, y el trabajo de educación y profesional que nuestra sociedad peruana ha hecho ha sido siempre ejemplar, ciertamente en las Américas y mundialmente también. ¿Cuándo piensas volver a visitarnos? ¿Qué planes tienes en una próxima visita para el país? ¿Vas a continuar difundiendo todas tus experiencias e investigaciones acerca del uso de los geosintéticos? ¿Qué planes en un corto plazo para que nos visites nuevamente por aquí? En realidad, uno de los motivos más importantes de esta visita ahora fue porque estamos organizando el próximo Educando Educadores, que tengo el placer de que va a ser aquí en Lima, Perú. Entonces vamos a estar invitando a los profesores de ingeniería civil para educarlos a cómo educar a las próximas generaciones en relación a geosintéticos. Están siendo hechas las invitaciones a los profesores, y para mí siempre es una excelente oportunidad de visitar muchos amigos en el Perú, comida excelente en el Perú, y entonces será una oportunidad nuevamente de estar aquí con colegas míos a nivel internacional y con nuestros amigos peruanos, en este caso van a ser profesores, para transmitir cómo enseñar geosintéticos. Agradezco muchísimo la oportunidad de compartir estas ideas contigo y me mantengo a disposición para cualquier otra pregunta. Bien, Jorge, te agradecemos realmente el tiempo que nos has dedicado a esta entrevista. Es muy agradable conversar contigo, absorber tus experiencias un poco a través de esta entrevista que vamos a difundir a nivel de los profesionales que están atentos a todas las novedades en cierre de minas, cierre de pasivos y alternativas que existen en el mercado. Esperamos tenerte nuevamente pronto para seguir conversando sobre las novedades en geosintéticos y de qué manera podemos aprovechar más tus conocimientos. Muchas gracias nuevamente y hasta la vista. Muchas gracias.